Bueno, vamos a arrancar con la segunda clase, que es de fisiopatología de la lesión neurológica. Esta es una clase que preparó la doctora Daniel Ramos, que bueno, por algunas cuestiones laborales no la va a poder dar, así vamos a hacer lo posible. Ya vimos en la revisión anatómica que la vasculatura cerebral es una vasculatura muy rica, que depende de varias arterias, dos carótidas y dos vertebrales que van a dar todo el afluente sanguíneo. Y este afluente sanguíneo está dado por anastomosis intrincadas que van a llevar a mecanismos de defensa, digamos, de la vasculatura para poder suplir la gran necesidad de sangre del cerebro. Estas arterias van a dividirse en arteriolas, y estas arteriolas van a penetrar en el parénquima cerebral, y ahí van a encontrar a los astrocitos que van a darle un sostén físico, y además de dar un sostén físico van a participar activamente en el filtrado y lo que se llama la barrera hematoencefálica, para hacer una regulación activa del metabolismo cerebral. Nosotros sabemos desde fisiología que del gasto cardíaco entre el 15 y el 25% está dirigido al cerebro. Ustedes calculen que el cerebro es un órgano que pesa alrededor de 1,5 kg, por lo tanto, en porcentaje de peso en relación al peso corporal es mucho más bajo que el 25%. Y eso nos está marcando la gran necesidad de aportes sanguíneos que tiene este órgano. Y además que es muy sensible a la disminución del flujo sanguíneo. Este flujo es de alrededor de 40 a 50 mililitros por cada 100 gramos de cerebro por minuto. Y el flujo sanguíneo está regulado por distintas variables. Y esto son importantes, digamos, porque más allá de la fisiología cerebral que uno habla teóricamente, esto es el día a día en la atención de cualquier paciente traumatizado, cualquier paciente que tenga alguna alteración del sistema nervioso. Yo creo que el concepto más importante hoy en día de toda esta clase es la PPC, que es la de presión de perfusión cerebral. Este es un concepto muy práctico y que se usa todo el tiempo en terapia intensiva, que es la TAM, es decir, la tensión arterial media, menos la PIC. Ustedes se acuerdan que la tensión arterial media se puede sacar, digamos, con fórmula, o si tienen justamente una PAM, un catéter arterial, ya ahí van a tener la sistólica, diastólica y la presión arterial media. Entonces, la TAM menos la PIC, que es la presión intracraneana, nos va a dar la presión de perfusión cerebral. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se mide la PIC. El flujo sanguíneo cerebral es igual a la PPC, es decir, a la presión de perfusión cerebral sobre la resistencia vascular cerebral. Y también podemos decir entonces que el flujo sanguíneo cerebral es igual a la PAN menos la PIC, porque eso es la PPC en definitiva, sobre la resistencia vascular cerebral. Ahora bien, sabemos que la PAM se mide con un catéter arterial, la PIC se mide con un catéter cerebral. La resistencia vascular cerebral se medía con otro catéter. Hoy en día no es tan frecuente utilizarlo, por lo menos no es del día a día de ponerle a todos los pacientes, pero sí lo siguiente. Fíjense que abajo está anotado que la resistencia vascular cerebral depende de estos 4 factores, y acá viene lo importante del concepto. Depende de la presión de oxígeno,
de la TAM, de la presión de dióxido de carbono y del pH. ¿Sí? Y estos sí son parámetros que nosotros podemos tener en cuenta. Entonces lo que tenemos que saber es que al variar estas cifras de dióxido de carbono, de TAM, de oxígeno y de pH, nos va a variar el flujo sanguíneo cerebral y en definitiva va a terminar variando la PIC. Vamos a ver en un gráfico cómo cambia el flujo sanguíneo cerebral en función de algunas variables. Por ejemplo, el flujo sanguíneo cerebral en función de la PAM. Fíjense que a medida que aumentamos la PAM, el flujo sanguíneo cerebral inicialmente aumenta mucho porque desde una PAM menor a 60 directamente no está llegando flujo cerebral, o está llegando muy poco, mejor dicho, no es que no está llegando, pero llega poco. Después, entre 60 y 150 se mantiene relativamente estable, con valores entre 50 mililitros minuto aproximadamente. Y pasado los 150, esto aumenta exponencialmente. Esto nos está hablando de la autorregulación cerebral. ¿Sí? Algo similar pasa con la PCO2. La PCO2 tenemos que dentro del rango normal entre 30 y 50, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene estable, pero por encima de estos valores disminuye mucho el flujo sanguíneo cerebral o aumenta, aunque esto es muy relativo porque la PCO2 dentro de la vasculatura cerebral ejerce un sistema de vasodilatación, ¿sí? Porque lo que sensa es que está aumentando la PCO2 y eso vasodilata. Pero esa vasodilatación va a compensar, son mecanismos de compensación por un tiempo. Cuando la PCO2 es extremadamente alta, ya empieza con el mecanismo de vasoconstricción. Entonces hay que tenerlo bien regulado. En un trauma de cráneo, estos son los valores normales, pero en un trauma de cráneo son entre 25 y 35, hay que mantener la PCO2 regulada. Y acá vemos cómo varía la presión de perfusión cerebral en función del flujo sanguíneo. Entonces, vamos a ver de vuelta la autorregulación. Esto es un clásico gráfico en todo lo que es sistema nervioso, todo lo que es la vasculatura cerebral. Fíjense, la línea azul es la línea normal de autorregulación, que a medida que aumenta la presión de perfusión cerebral, se mantiene estable el flujo, ¿sí? Y cuando aumenta mucho, por encima de 150, la presión de perfusión cerebral, esto aumenta también el flujo ya de forma exponencial, ¿sí? Y vemos en rojo cuando se pierde la autorregulación. Cuando se pierde la autorregulación, a medida que aumentamos la presión, aumenta exponencialmente, aumenta directamente, con una relación directamente proporcional, el flujo cerebral, pero esto no siempre es bueno, es decir, porque aumenta el flujo, pero aumenta la presión. Entonces, al aumentar la presión, aumenta la resistencia también. Y esto se ve mucho en trauma de cráneo, que cuando uno tiene cifras tensionales altas, porque uno quiere aumentar la presión, la PIC, para mantener una presión de perfusión cerebral más o menos adecuada, empezamos a ver que aumenta el flujo, pero empiezan a ir acoplados también la PIC. Entonces tenemos presiones arteriales vamos a decir, una PAM de 80 y la PIC sube. Y lo queremos autorregular un poco y le subimos a 100 y la PIC sube más todavía. Eso es cuando se acoplan así esos valores, nos está indicando una pérdida completa de la autorregulación, ¿sí?
Este es un catéter de PIC. Esto es la clásica forma con la que medimos la PIC. Es un método invasivo porque hay que hacer un orificio para colocar el catéter, y hay distintos tipos de catéteres. Hay catéteres que son intraventriculares, hay catéteres que son parenquimatosos, hay catéteres que son subdurales. Eh, la verdad es que todos más o menos funcionan de la misma forma, todos miden PIC. El gold estándar, según los libros, es el catéter ventricular, que es muy difícil a veces utilizarlo, porque en muchos traumas, con mucho edema, los ventrículos son muy pequeños, entonces terminamos usando las parenquimatosas en el 90% de las veces. Y esta PIC, esta presión intracraniana, tiene una curva con una forma determinada. En la clase de trauma de cráneo vamos a entrar un poco más en detalle en esto, pero a grandes rasgos podemos decir que esta curva normal es una curva que tiene tres picos, P1, P2 y P3, P1 mayor que P3 y P1 mayor que P2, y esto nos marca que hay una adecuada compliance cerebral. Cuando P2 es mayor que P1, estamos hablando de una baja compliance cerebral, es un paciente que, por más que tenga valores de PIC normal, en cualquier momento empieza eh, a hacer registros de hipertensión porque existe una muy baja distensibilidad. Ahora bien, en cuanto a las lesiones cerebrales, vamos a tener dos tipos, ¿sí? Lo que son las lesiones primarias y las lesiones secundarias. Las lesiones primarias son los insultos mecánicos o físicos que ocurren en un momento inicial. Vamos a decir, por ejemplo, uno tiene un trauma de cráneo, la contusión que se origina, la fractura, esas son las fracturas que hace una lesión cerebral, son lesiones primarias. No pueden ser prevenidas, es decir, porque son eventualidades, son cuestiones accidentales. Eso genera un daño tisular, axonal y vascular y parenquimatoso, que es ya irreversible, digamos, en cierta forma, eh, y sin poder hacer demasiado por lo mismo. Puede ser focal, puede ser difuso, pero la lesión primaria es la lesión que queda en el momento del impacto, ¿sí? Las lesiones secundarias son lesiones que son respuestas bioquímicas y celulares al daño inicial y pueden exacerbar a la lesión primaria. ¿Qué queremos decir con esto? Uno tiene la lesión inicial del cerebro, pero después, si no le aporta un buen flujo sanguíneo, si aumenta la presión intracraniana, si se dispara la PCO2 porque el paciente está mal ventilado, son distintas cuestiones que nos van a llevar a un daño tisular secundario. Entonces, de la lesión primaria no hay demasiado para hacer, pero sí de la lesión sí para prevenir una lesión secundaria, porque son los efectos sistémicos y locales los que producen la lesión secundaria, ¿sí? Y es ahí donde tenemos que apuntar con el tratamiento de neurointensivismo. Dentro de los factores sistémicos que actúan en la lesión secundaria tenemos la hipotensión, la hipoxia, hiperglicemia, fiebre, inflamación y alteraciones iónicas. Todas esas alteraciones son las que van a llevar un aumento del daño tisular secundario. Y luego tenemos los factores locales, que son celulares o tisulares, que ahí tenemos factores como la apoptosis cerebral, el edema, propagación del daño, todas las interleuquinas que actúan en la inflamación, pérdida de autorregulación, isquemia, convulsiones, o sea, son todos los factores locales que en gran parte los podemos regular a partir de los factores sistémicos. En definitiva, cuando
cuando empezamos a fallar, o en verdad ni siquiera hay que fallar, es un efecto de la lesión, empieza a generarse edema, ¿sí? El edema que se genera, hay dos tipos de edemas: edemas vasogénicos, que se producen por la disrupción de la barrera hematoencefálica, en la cual hay apertura de las uniones estrechas de las células endoteliales y facilita el pasaje de agua al parénquima cerebral, ¿sí? Y hay edema glial perivascular debido a la hipoosmolaridad. Este es el edema del cual no nos va a servir de nada la utilización de corticoides, porque es una disrupción de la barrera hematoencefálica, entonces el corticoide no va a actuar sobre la barrera hematoencefálica reparándola. ¿Qué hace este edema vasogénico? Comprime y reduce la luz de los capilares, que disminuye el flujo sanguíneo y entorpece el flujo de oxígeno, que produce más hipoxia y más edema. Empieza con un sistema en cascada para desencadenando los distintos fenómenos que van a llevar a aumento de la PIC y aumento de la lesión secundaria. Hay incremento en la permeabilidad del escape de fluidos del espacio intravascular al extravascular, ¿sí? Y por otro lado, tenemos el edema citotóxico. El edema citotóxico se produce por alteraciones en el metabolismo cerebral a causa de hipoxia, que produce un alto consumo y posterior agotamiento de las moléculas de ATP y alteraciones iónicas transmembranas. Hay despolarización neuronal masiva, sobrecarga intracelular de sodio, aumento de agua intracelular, etc. Hay un tercer tipo de edema, que es el edema intersticial, que ocurre por trasudación de líquido a través del sistema ventricular. Y este es el caso de la hidrocefalia, ¿sí? Es un caso especial de edema. Según la topografía, podemos decir que el edema puede ser focal o difuso. Focal, por supuesto, que toma pequeñas zonas, y difuso cuando afecta a todo el parénquima cerebral. Esto se puede ver muy bien en las tomografías, pero su tratamiento es relativamente el mismo. Acá vemos una tomografía con edema. El edema lo podemos ver como el borramiento de los surcos. Fíjense que en estas tomografías no tienen ningún surco, los ventrículos están parcialmente colapsados y se ve un parénquima casi homogéneo, un gris homogéneo. En el anterior veíamos un edema generalizado. Acá lo que vemos es un edema focal. Fíjense que hay una contusión en el medio con un edema periférico en dedo de guante que se caracteriza por una hipodensidad localizada. Ahora bien, otro de los conceptos claves de lo que puede ser esta clase es la doctrina de Monroe-Kelly. La doctrina de Monroe-Kelly, ¿qué dice? Dice que al tener el cráneo un volumen total constante y estar constituido por tres componentes: el cerebro, el líquido cefalorraquídeo y la sangre, estos tres componentes, si nosotros ejercemos un cambio en estos tres componentes o agregamos un cuarto componente, como puede ser un hematoma, un tumor o alguna lesión ocupante de espacio, estos cambios van a tener que sí o sí ser compensados con la PIC, con la presión intracraneana. Vamos de vuelta. Tenemos un cráneo inextensible con una presión es variable, pero relativamente constante en su normalidad. Y esta presión está dada por tres componentes: cerebro, líquido cefalorraquídeo y sangre. Eso es lo único normal que hay adentro del cráneo, lo único normal. Si le agregamos un cuarto componente o aumenta el volumen de estos componentes, esta compensación de volumen va a tener que ser compensada
por la presión. Aumentamos una masa y va a aumentar la presión, ¿sí? La doctrina de Monroe-Kelly acá la tenemos graficada en lo que es sus componentes. El encéfalo ocupa el 80% del volumen, LCR 10% y sangre otro 10%. Lo que, lo que tenemos que tener en cuenta es la compensación también de este volumen. ¿Por qué? Antes de aumentar la presión existen compensaciones. Cuando nosotros agregamos una masa, agregamos un cuarto componente, no es que inicialmente va a haber un aumento de la PIC. Por supuesto que esto tiende a compensarse. La compensación inicialmente la vamos a ver a partir de la disminución del LCR. El LCR es un elemento que puede cambiar de su localización, como tiene un flujo constante y tiene un metabolismo constante y tiene una generación y eliminación constante, el LCR va a ser el primero que va a compensar. Con pequeñas masas va a haber alguna alteración del flujo de líquido cefalorraquídeo que va a compensar la presión. Cuando el LCR deja de compensar, empieza a compensar la sangre. Y lo primero que va a compensar es la sangre venosa, que es una sangre con flujo a baja presión y que puede compensar más fácilmente. Y cuando esto ya no da para más, lo que va a compensar es la sangre arterial. Y cuando compensa la sangre arterial, ahí estamos complicados porque es cuando empieza la isquemia y se desencadena todo el proceso inflamatorio y de edema. La hipertensión endocraniana la podemos definir cuando hay aumento de la PIC normal, por supuesto. La PIC normal es hasta 15 milímetros de mercurio y patológico empieza a ser a partir de 20. A ver, estos valores, tómenlo entre comillas, por ahí si empiezan a leer las últimas guías en trauma de cráneo, dice que la PIC patológica empieza a ser en 22 milímetros de mercurio, tómenlo entre comillas, son valores, la verdad que si entre 20 y 22 los pacientes varían de segundo a segundo esta PIC, así que no nos hace gran diferencia. Pero bueno, como para tomarlo como referencia, PIC normal es hasta 15, en un trauma de cráneo a partir de 20 es patológico y entre 15 y 20 es una cosa ahí intermedia que hay que tener en cuenta. La consecuencia de la hipertensión endocraniana va a llevar a hernias y va a llevar a isquemia, sobre todo las hernias van a llevar a isquemia. Después vamos a ver los tipos de herniaciones cerebrales que hay y vamos a comprender un poco más. Y va a tener consecuencias vasculares, que esto es lo que les hablaba, de la PPC es la PAN menos la PIC. Entonces, si la PIC está aumentada, va a llevar a una menor de presión de perfusión cerebral. Hagan el ejercicio de pensar en qué PIC y qué PAM tengo que tener para que el paciente tenga una presión de perfusión cerebral normal. Sabemos que la PIC, vamos a suponer el límite máximo normal que tenemos en un trauma de cráneo de 20. Y sabemos que la presión de perfusión cerebral tiene que sí o sí ser mayor a 60, porque 60 ya es un valor relativamente bajo. Entonces, si la PIC es de 20 y la PPC de 60, tenemos que tener una PAM de 80 para mantener eso. Hagan el ejercicio de hacerlo y calculen qué presión normal, sistólica y diastólica, podría tener un paciente para tener una PAM de 80. Después hagan el ejercicio, pero seguramente va a ser una presión diastólica alrededor de 80, tiene que ser una presión relativamente normal, 120-80. Bueno, fíjense bien numéricamente, pero eso es alrededor de eso. Cuando atiendan a un paciente, fíjense que la presión se mantenga en esos rangos.
Y si está hipotenso, hay que pasarle fluidos, hay que aumentar la presión, hay que poner inotrópicos, hay que ser agresivos en el tratamiento de la presión, porque si no llega presión y la PIC está aumentada, vamos a tener un hipoflujo, sería una disminución de la presión de perfusión cerebral, y eso lleva a isquemia. Fíjense el flujo de abajo. Cuando disminuye la PPC, disminuye el flujo sanguíneo cerebral y la presión. ¿Sí? Eso lleva a isquemia, la isquemia lleva a edema, y el edema lleva a más aumento de la PIC. Cuando aumenta la PIC, disminuye la PPC y empezamos a cerrar un circuito que después va a ser muy difícil de cortar. Existen medidas primarias para cortar este circuito, que es mantener la cabeza y cuello alineados, la cabecera a 30 grados, normotermia, oxigenación. Fíjense, esos son los parámetros de oxigenación que hay que tener aproximadamente. Sodio, glicemia, sin convulsiones, hemoglobina. O sea, todas estas son medidas primarias, todas estas son medidas que hay que tomar inicialmente. Y ojo, porque uno lo ve así y parece menos importante, pero tengan en cuenta la oxigenación, y el sodio, la glicemia, pero no descuidar la cabecera a 30 grados y la cabecera y cuello alineado, porque cuando uno se focaliza en que la PCO2 sí o sí esté entre 25 y 35, la oxigenación, el sodio, la glicemia, todas cosas que se sacan en un laboratorio, a veces se olvida de verle que la cabeza del paciente está completamente girada, completamente rotada, y eso es importantísimo. Aunque parezca una pavada, la cabecera tiene que estar a 30 grados y la cabeza y el cuello alineados, porque si no aumenta la resistencia, la resistencia venosa. Y al aumentar la resistencia venosa, no puede drenar la sangre venosa del cerebro, y al no poder drenar, aumenta la PIC. Con solo alinear la cabeza, a veces disminuye entre 5 y 10 milímetros de mercurio la PIC. Entonces, a tenerlo en cuenta, ¿sí? Bueno, en síntesis tenemos las lesiones primarias, lesiones secundarias, edema cerebral, hipertensión endocraniana. Estos son todos los conceptos que hemos dado hoy y que sería interesante que tengan en cuenta, y cómo son las medidas que se dan para disminuir todas estas injurias cerebrales y prevenir la injuria secundaria. Bueno, nos vemos la próxima. Un saludo y hasta el próximo video.